Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas Bienvenida a esta noches. etapa de entrevista del Comité del Poder Legislativo para el proceso electoral 2023-2024-2025. Y bueno, lo primero que vamos a requerir es que nos digas tu nombre, por favor, completo y el cargo al que aspiras. Mi nombre es Fabiana Estrada Tena y aspiro al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. La primera pregunta que tenemos para ti es la siguiente. ¿Cuál es la finalidad o cuál es la visión que tú tienes para los mecanismos de control constitucional? ¿Bajo qué perspectiva tenemos que ver estos mecanismos? ¿Ciudadana, perspectiva 100% positivista o una perspectiva que incluya ambas, ¿no? También. Me parece muy importante partir de un entendimiento histórico que es que estamos en un momento de refundación del sistema de justicia en México. No solo la reforma de 15 de septiembre de 2024, sino en general estamos viviendo un proceso de reformas que están generando un nuevo pacto constitucional. La Constitución de 1917 ya no es la Constitución de 2025. La Constitución está en ese proceso de nuevo pacto con la sociedad y me parece que los mecanismos de control constitucional tienen que partir de esa visión, de la visión de que tienen que hacer efectiva, tienen que dar efectividad y tienen que hacer realidad ese nuevo pacto constitucional. ¿Cuál debe ser la función de los medios de control constitucional? Hacer realidad una constitución escrita, dar efectividad y concreción a las aspiraciones sociales que están plasmadas en la Constitución. Se dice de manera, ¿y por qué? Porque esto es simplemente la expresión de la soberanía nacional, es expresión de la soberanía popular y es por eso que la primera misión es hacer realidad esa visión de país que está ahora expresada en la Constitución. Se dice de manera muy fuerte y muy común que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ejerce una función contramayoritaria. Y esto es cierto. La Constitución deposita en el Poder Judicial la posibilidad de imponer límites al ejercicio del poder público, precisamente a través de los medios de control constitucional, como el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que son los principales medios de control de los que conoce la Suprema Corte. Efectivamente, a través de estos medios se imponen límites, pero también hay una función pro-mayoritaria. No solo existe esta misión de imponer límites, sino la de dar efectividad y hacer realidad y dar voz. Finalmente, de lo que se trata es de que lo que está en la Constitución se haga realidad en los conflictos día a día, aterrizarlo, darles concreción. Para esto, pienso que la visión debe ser una visión, por supuesto, no formalista, sino una visión que tome en cuenta la realidad social. Y desde esta perspectiva, me parece que las habilidades de las personas que lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo deben ser habilidades técnicas, que las deben de tener, deben ser expertos constitucionalistas, personas expertas constitucionalistas, pero también personas con sensibilidad social, incluso con sensibilidad política. Y no quiero decir sensibilidad política en un sentido partidista, sino en un sentido de entender que la Constitución tiene una dimensión política muy relevante y que parte de la labor entonces de la Suprema Corte será tener esta sensibilidad. Esta sería mi visión de cuál debe ser, cómo deberían orientarse los medios de control constitucional. Muy bien, magistrado. Sí, si usted fuera electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo garantizaría el respeto al derecho humano de acceso a la justicia? Bueno, a través de la interpretación, a través de una agenda jurisprudencial que interprete el derecho con esta visión de acceso. Efectivamente, vivimos en un país con enormes desigualdades que se traducen sobre todo en la posibilidad de acceder a la justicia. Esa es una de las grandes desigualdades en nuestro país, que la justicia sigue siendo privilegio de unos cuantos.
Entonces, creo que tanto la interpretación como la visión de la Suprema Corte tiene que orientarse a hacer mucho más accesible pues, el juicio de amparo. Tiene que ser un juicio de amparo mucho más cercano a las personas, mucho menos formalista. Se han hecho muchos esfuerzos a partir de la reforma constitucional de 2011, la ley de amparo de 2013, después la reforma constitucional de 2021. Se han hecho grandes esfuerzos por lograr hacer una justicia más accesible, pero me parece que nos seguimos topando con una visión muy formalista, y esto creo que era de uno de los vicios del Poder Judicial de la Federación. Era un Poder Judicial de la Federación muy endogámico, en el que los mismos jueces formábamos a las futuras generaciones y había una Escuela Federal de Formación Judicial que formaba a todas las personas bajo una misma visión y bajo una misma idiosincrasia. Y esta idiosincrasia estaba muy permeada por el formalismo. Me parece que seguíamos y seguimos hoy en día en el Poder Judicial de la Federación viendo al amparo con esta mística de que es un procedimiento complejo, que hay que conocer muy a fondo, y muchas veces dejamos de lado pues, que lo más importante es que tiene que ser un medio del control al servicio de la ciudadanía y al servicio del pueblo. Entonces, ¿qué haría yo? Promover interpretaciones constitucionales que, lejos de ser formalistas, promuevan el acceso a la justicia de todas las personas, y esto requiere muchas veces tratos desiguales. Esto tiene que ser bajo una visión de igualdad sustantiva. Para la manera como esto se logra es introduciendo correctivos a nuestro sistema. Bien, gracias. Bien, pregunto usted si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, nuevamente bienvenida. Preguntarle cuáles son los últimos precedentes y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de delitos de trata de personas, considerando que en nuestro país es un delito que sigue incrementándose. Tristemente, me parece que los precedentes se han limitado en gran medida a cuestiones competenciales. Ha habido muchos precedentes que establecen, pues, en los que se establece quién es competente para conocer del delito, pero no ha habido una jurisprudencia más profunda. Yo trabajé en la Suprema Corte mucho tiempo y básicamente la labor que desempeñábamos era resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, donde se impugnaban los sistemas legislativos, pero no han llegado últimamente, creo, hasta donde tengo yo conocimiento, porque ya ahora soy magistrada de circuito en materia administrativa, quizás haya un precedente del que no estoy enterada, pero no, hasta donde tengo entendido, no ha habido aún precedentes que aborden la manera de entender la trata y de interpretar el delito. Gracias. Muy bien, tiene aproximadamente 4 minutos para darnos un cierre final de su participación. Adelante. Muchas gracias. El Poder Judicial de la Federación está en una etapa de refundación, y es fundamental que las personas que lo integren tengan tanto una visión a futuro como una capacidad técnica. Me parece que mi perfil es idóneo para lograr este objetivo. Tengo una carrera judicial de 26 años en el Poder Judicial de la Federación. De estos 26 años, 15 o más trabajé en la Suprema Corte, conozco de primera mano el trabajo que se hace en la Corte, conozco los precedentes, estoy completamente familiarizada con el trámite, con los precedentes, con la manera como funciona el juicio de amparo, conozco a la institución, fui también parte de la presidencia de la Corte, del equipo de la presidencia de la Corte en el periodo 2019-2021, y sé también cuáles son los vicios de la institución, qué es lo que se debe mejorar. Sé que no hubo un suficiente ejercicio de autocrítica, y esto sigue siendo necesario. La reforma creo que viene a corregir y a dar la oportunidad de una renovación, pero si desde el Poder Judicial no se hace un ejercicio de reflexión y de autocrítica, esto no va a poder cambiar.
Y en ese sentido, además de esta competencia técnica, yo lo que podría aportar a la Suprema Corte es esta visión de cambio, esta visión de renovación, este entendimiento que tengo de su dimensión política, de la dimensión política del trabajo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece además que es maravilloso que ahora sea un Poder Judicial de la Federación que van a ser de manera paritaria, un Poder Judicial que nace ya de entrada con una igualdad entre mujeres y hombres. Pero es importante que las mujeres que lleguen sean mujeres conocedoras, competentes e independientes, porque también se habla mucho de los riesgos de la reforma. El hecho de que yo sea de perfil de carrera, que yo tenga tantos años en la institución, también me brinda un aislamiento del proceso político. Yo puedo garantizar una independencia, no tengo vínculos, no formo parte de grupos de poder y eso me parece que realmente legitimaría también mis aspiraciones. Doy muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos su participación y por supuesto estaremos en comunicación más adelante para las siguientes etapas con usted. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias.